Muy buenas chicos, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar del top 5 cosas que Riot o Valorant tuvo que nerfear para dar el juego tal y como está hoy en día. Desde que salió el juego, desde la alfa hasta el parche de hoy, que es el 4.03. Pues estas son las 5 cosas más rotas. Pero antes de empezar, os recuerdo que hoy juega Giants contra Team Queso en mi canal de Twitch, twitch.tv Hitboxes. Me podréis ver en directo a las 8 de la tarde más o menos. Y también os digo que habrá drops por parte de Giants. Darán códigos para que os los gastéis en la tienda de Riot, ¿vale? Y nada, ahora sí, vamos con el top 5 de cosas más rotas del juego. Pues la primera cosa más rota del juego fue, señores, la Bucky. Vamos a poner algunos ejemplos de lo que era la Bucky al principio del juego. Pero era algo absolutamente desalmado. Aquí creo que es Flow Ascending que está jugando con ella. Había muchísimos content creators que jugaban con ella. También muchos jugadores profesionales. Aunque también debo decir que el primer jugador profesional que empezó a jugar y abusar de esta mecánica fue Bunny. Y sobre todo lo que es el Valorant coreano y el Valorant japonés, los que empezaron a dar un poco el boom de que el arma realmente estaba rota. Y tardó mucho en darse cuenta. Así que aquí vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué es lo que le han cambiado? Pues básicamente podía matar a media distancia de un solo tiro con el right click. Le bajaron el daño, le subieron la dispersión, le bajaron la precisión. Lo más triste de todas estas cosas, de que cuando algo está muy roto, es que hasta que no viene alguien que maximiza sus mecánicas, es cuando no se ve realmente que está desequilibrado, ¿no? Pero esto pasa absolutamente en todo. Cuando algo sale nuevo, la gente no lo llega a su máximo capacidad y pues no se puede ver si realmente está roto o no. Tiene que llegar la gente a mainearlo y a explotarlo a su máxima capacidad para que te des cuenta de que realmente no es un arma equilibrada, ¿no? Y encima esa persona le enseña el camino al resto de personas, ¿no? De cómo se debe usar el arma. Y para mí el máximo exponente siempre fue Bunny. La segunda cosa más rota del juego fue la Classic. La Classic ha pasado por un montón de cambios, ahora lo iremos viendo. Aquí está la dichosa arma, la verdad. Este arma ha recibido 3 nerfs a la historia, en la historia de Valorant. 3, ¿vale? Y ha dado muchos comederos de cabeza, la verdad. Fijaos la precisión que tiene de lejos. ¿Qué es lo que le han cambiado a la Classic? Pues hasta el propio Tenz ya lo decía, bueno, este arma debe ser debe ser nerfeado absolutamente. Lo que le redujeron, aquí tenemos a Viti, es la precisión a larga distancia, la precisión corriendo, la dispersión se la aumentaron, ¿vale? Para que tuviera menos índice de dispersión. Creo que el daño también se lo bajaron, la precisión a larga distancia y luego también el right click. El right click lo tocaron, su precisión en el aire, su precisión corriendo, la dispersión de las 3 balas cuando salen, pero es que no tenía ningún sentido. Ellos mismos nos dijeron que al principio del juego nunca llegaron a pensar que la gente empezara a utilizar las largas distancias como la llegaron a utilizar. Es que fijaos, es totalmente precisa. Ahora el arma ya no está así, evidentemente. Dice, dejadme haceros una perspectiva clara de lo rota que está la Classic. Es que a quien le ha matado también era un right click jumper, tío. Es que es verdad que él se quejaba mucho de que no sentías una mejora entre la Ghost y la Classic. Duró muchísimos meses, igual que pasó con la Bucky. La Bucky estuvo 6 o 7 meses y la Classic creo que estuvo 1 año y pico hasta que se nerfea. Pues es que os digo, hay muchas cosas que están rotas, pero que descubrimos mucho más tarde que lo están. Y esto es ley habitual en todos los juegos. Cuando se empieza a ver en qué circunstancia está roto y la gente lo empieza a utilizar en esa circunstancia, ahí es cuando ves el desequilibrio. Vamos con la tercera cosa más rota del juego. Y sí, señores, era Raze. No sé si muchos os acordáis de cómo salió Raze en la beta, pero vamos a verlo. Bueno, pues aquí tenemos a la Raze de la beta. Muchos no os acordaréis de ella, porque no la visteis, pero básicamente era un personaje que tenía no una granada, sino 2 granadas, ¿vale? Todas las rondas. Pero es que lo mejor de todo es que, joder, 2 granadas, qué roto estaba. No era solo que tuviera 2 granadas. Es que además, Raze hacía mucho más daño con sus granadas. Es decir, cada granada era más poderosa que las granadas actuales. Hacía más daño antes de que explotara el segundo racimo, hacía más daño. O sea, no tenía ningún sentido. Vamos a ver qué hacen aquí. 4 jugadores de una granada. Y el quinto también. Además es que los racimos se extendían más. Era una locura, o sea, tenía el daño, hacía más daño.
el racimo se extendía más y creo que explotaba antes. Ahora han generado como una especie de delay. O sea, absolutamente rota, tío. Lo único razonable es que... bueno, razonable no había muchas cosas. Pero lo único era que bueno, que no se regeneraban las granadas, ¿no? Lo que le hicieron es, oye, te quitamos una granada, pero con 2 kills se regenera tu granada. No lo veo mal. A mí, a día de hoy, Raze me parece que está bastante bien. Pues vamos ahora con la cuarta cosa más rota del juego, y es la Viper, señores. Vamos un poco a ver lo que pasó con la Viper. Vale, pues la Viper, para quien no lo supierais, ha pasado una cosa bastante curiosa. Era un personaje muy malo, que de repente recibió un pedazo de buff que hacía que su veneno hiciera más daño, generara un debuff que te diera vulnerabilidad. Y durante un parche la buffaron tanto que se hizo absoluto meta de no usarse nunca en competitivo, a que un equipo como Fnatic ganara una Masters utilizando a la gente. Y muchos dirán, no, era el meta del postplan, no, era el meta de Viper. Cuando en el Ferrana Viper se acabó ese meta. O sea, era el meta de Viper. Mira que lo dije siempre, era el meta de Viper. Y efectivamente fue. Estuvo durante 4 o 5 meses la gente así, absolutamente desproporcionado. Luego lo llegaron a nerfear en 2 ocasiones después del mega buff. Y lo que le hicieron básicamente fue que hiciera menos daño su veneno que costara más, y que en vez de durar 8 segundos en el suelo durara 6 segundos y medio, con lo cual ya no te podía aguantar prácticamente todo el final de la bomba, etcétera. Y luego también el tiempo de pérdida de vida cuando entrabas en su veneno. Ahora más o menos para mí el personaje está fuerte, no roto, pero sí que está bastante fuerte. Si lo nerfearan tampoco me preocuparía en exceso. Y vamos finalmente con la última cosa más rota del juego, y es, señores y señoras, Sage. Vamos a ver qué pasaba con Sage. Pues no sé si sabréis que Sage ha sido el personaje más maltratado que ha tenido Valorant. Es decir, Sage salió en la alfa completamente distinta a como ha salido ahora. Se usaba tantísimo y tenía tantísimo impacto en la partida que tuvieron que ir nerfeándola en todos los sentidos. La cura, ahora cura mucho menos. Tiene mucho menos tiempo de recuperación. O sea, mucho más tiempo de recuperación la cura. El muro tiene menos vida, tarda más en fortalecerse. El slow ralentiza menos y encima tiene menos AOE, es decir, menos área de slow. Fijaos el slow ese, todo lo que aguantaba, ¿vale? O sea, tenía como un 30%, un 40% más de área. Era absolutamente loco, te tiraba un slow al suelo y entre que te ralentizaba muchísimo y que se comía prácticamente el site, era dificilísimo entrar a un site custodiado por Sage. Por no hablar de que se curaba cada 2 segundos, se curaba entera, era insufrible. De hecho, mucha gente lo utilizaba como una Sage prácticamente duelista. Mirar todo el área que genera, era absolutamente loco. Pero la verdad es que es un personaje que lo han tenido que nerfear tanto que los main Sage, pues evidentemente se han visto bastante perjudicados. Pero sí, era un personaje que desde el principio fue muy poderoso. En todas las composiciones, tanto en competitivo como en ranked, prácticamente estaba. Pues tíos, aquí tenéis el top 5 de cosas más rotas del juego. Evidentemente ha habido otras cosas, como por ejemplo, pues la Operator, algunos otros agentes, etcétera. Ponedme en los comentarios para vosotros si esta sería el top 5 o hay algo que ha estado más roto en el juego. Así que nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis dejar la suscripción en el canal. Un beso muy grande y hasta pronto.